Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 221 de Al Derecho y al Revés y agradecemos como siempre a nuestros compañeros que están en estudios, a Fede Politi en la producción, a Gerardo Subirana en la operación. Mandamos un abrazo, los amenazamos, en cualquier momento estamos por ahí, realmente lo estamos pensando, de hecho en la previa lo estuvimos charlando, así que háganos el lugarcito. Tenemos, como siempre, los números que nosotros no dejamos de mencionar porque consideramos que la pandemia no ha terminado, a pesar de que son números, por suerte, en franco descenso. Hoy se hicieron 52.400 testeos con un 2,31% de positividad, que es un número bastante razonable. Si bien recalquemos que sigue siendo sustancialmente más alto que los de otros países que testean muchísimo más, pero la cantidad de casos es verdaderamente baja, solamente 1.216 en todo el territorio nacional y lamentamos otras 40 muertes en el día de hoy. Les damos la bienvenida en un día bastante especial, un día que es, según la UNESCO, el Día Mundial de los Docentes. Y casi todos o todos los que están en este panel o lo son o lo han sido, así que vamos a celebrar realmente que la docencia es algo tan significativo, tan valioso y tan indispensable para la sociedad moderna. Nos acompaña un invitado bastante acorde con los tiempos que llevamos, porque si de algo hoy hay que hablar con preocupaciones de economía, Guillermo Rosenbürzel, además de economista, investigador principal del CONICET, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de San Martín, fue secretario de Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, tiene un currículum bastante largo que muy a mi pesar voy a tener que incluir a pedido de él, que es hincha de San Lorenzo. Esto yo considero que es un deterioro de su currículum, pero bueno, él lo pide y además es un antiguo y querido amigo. Guillermo, ¿cómo andás? Hola, muy bien. Un gusto, Alejandro, y también saludar a Marta, que ya conocía, a Mercedes, que la acabo de conocer antes de empezar el programa, y un placer estar de nuevo con ustedes. Dice, yo tenía y por supuesto Marta y Mercedes también, una cantidad de preguntas que apuntan fundamentalmente a cuáles son nuestros problemas, qué hacer. Vos hablaste en Clarín hace un par de días de que es preciso pensar un proyecto económico, social, modernizante y redistributivo, adaptado a las condiciones de un país que hace rato dejó de ser próspero, un artículo sumamente interesante que recomendamos. Pero no puedo resistir a hablarte de algo de la coyuntura cuando en la tapa de los medios me anuncian que el Central tuvo que vender otra vez 100 millones de dólares hoy para mantener la cotización, y estamos a 40 días de las elecciones. Entonces, te hago la pregunta que se hace en la calle. ¿Puede funcionar el plan Platita cuando faltan nada más que 40 días? ¿Qué es, y cuáles van a ser las consecuencias posteriores? Bueno, algo de eso también mencionamos en la nota. Primero, que cuando hablo de una estrategia, hablo de combinar las medidas de estabilización de corto plazo de la macro y las medidas de mediano y largo plazo. No sirve pensar solo en una o en la otra, hay que tratar de encontrar la manera de abordar al mismo tiempo, de manera consistente, las dos. Ahora, tu preocupación, que es la preocupación de todos, tiene que ver con dos cosas, digamos. Llegamos y cómo a noviembre sin un gran colapso, sin graves dificultades, y qué pasa después de noviembre. Efectivamente, era previsible que la compra de dólares en el paralelo, en los paralelos, se fuera acelerando a medida que se aproxima la elección general. Eso era previsible con cualquier resultado de las primarias, simplemente porque lo más prudente es desencillar hasta que aclare, y desencillar
en la Argentina es esperar en dólares, pero con los resultados de las PASO eso se volvió mucho más apremiante, por decirlo de alguna manera. Y ahí el gobierno, como al mismo tiempo apela a tratar de revertir o a achicar la derrota en las PASO mediante un festival de emisión y de planes y de platita en los bolsillos, además de la apelación a que Dios los ayude. Bueno, eso evidentemente incrementa las dudas, ¿no es cierto? Y la falta de credibilidad en este gabinete que todo el mundo sabe o intuye que en noviembre va a volver a cambiar y va a ser un interrogante cómo se va a conformar. Entonces, ¿llega o no llega? No tenemos la bola de cristal los economistas. Yo lo que diría es que puede llegar ajustando todavía más el cepo, ¿no es cierto? Limitando, cerrando todos los agujeros a la compra de divisas, inclusive a los pedidos de importaciones, de forma tal que todo dólar que entre en el Banco Central mejore la posición de reservas y permita intervenir en los mercados paralelos donde el Banco Central interviene. Además tiene algunas otras herramientas también para tratar de calmar el dólar que tienen que ver con la operación en los mercados de futuro, para lo cual no necesita dólares contantes y sonantes ahora, sino disponer eventualmente de esos dólares en el futuro. Está claro que todo eso es una fuga hacia adelante, y lo que yo decía en el artículo es que aún si llegamos a los empujones, en Brasil se dice empujando con la barriga, a noviembre, la situación inmediatamente posterior es gravísima, digamos. Y si el gobierno no cobra conciencia de eso, podemos enfrentar un panorama muy asustador, digamos, para los próximos meses, digamos, ¿no es cierto? Porque Guillermo, yo sí creo y casi todos creemos que a noviembre llegamos, porque esos son los horizontes que nos ponemos en general en Argentina, que suelen ser horizontes electorales. En este caso, a noviembre me parece que llegamos y que se van a repetir, incluso agudizar los resultados de la primera vuelta. Pero después hay 2 años más, ¿no? Exacto, y sí. Vos, con buen criterio, en tu artículo hablas de la necesidad, y lo mencionaba Alejandro, de pensar en un proyecto de un Estado moderno, de un Estado moderno, inclusivo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Con qué Estado vamos a construir ese proyecto económico y social moderno e inclusivo? ¿Tenés posición en relación a, bueno, qué Estado tenemos, qué Estado deberíamos tener, por qué tenemos el Estado que tenemos? Yo creo que tenemos un Estado que es producto de concepciones anacrónicas de cómo funciona la sociedad y la economía, que se fue gestando como mínimo desde los 40. En los 30 se usó mucho el Estado, pero ahí se justificó de alguna manera, pero a partir de los 40 esas intervenciones y ese mayor peso se consolidó y se volvió permanente, y tuvimos un Estado que quiso reemplazar a la actividad privada en casi todo, digamos, ¿no es cierto? Yo pienso que el Estado tiene un rol que cumplir en áreas muy concretas e importantes para el desarrollo. Obviamente las primeras son la educación y la salud, la segunda es el desarrollo de infraestructura y la promoción de la innovación,
a través de la inversión pública, pero un Estado que quiere hacer todo, digamos, que quiere tener hoteles, que quiere ser propietario de un montón de empresas en actividades que no son estratégicas, que quiere dictar lo que se hace en todos los sectores económicos y que ahuyenta la inversión privada, es claramente un modelo que está abandonado en todo el mundo, digamos. Sí, Entonces, bueno, yo agregaría que lo que queda en evidencia es que tenemos un Estado que no es de calidad. Para que funcionen estas cosas, para que funcione el mercado, el Estado tiene que ser un Estado de calidad. No así hay es. mercado sin Estado y no hay Estado sin mercado. Estos días estuve leyendo unas notas muy interesantes de Sebastián Mazuca, que seguramente Lo conoces, conozco bien, sí. y me pareció muy interesante lo que él dice en relación a la formación tardía del Estado. No sé qué opinás vos. Él hace la diferencia entre los estados europeos de Europa Occidental que surgieron después de guerras, Así entonces es. tuvieron que inventar instrumentos de mucha precisión para poder tener el monopolio de la violencia en un territorio determinado, que finalmente esos son los estados. En Así es. cambio, los estados latinoamericanos han surgido como consecuencia de cuestiones comerciales. Entonces eso ha generado estados más débiles que han creado una tendencia que es muy difícil de revertir. Y, por ejemplo, menciona que Menem hablaba del supermercado, no todo junto, separado, supermercado, y el kirchnerismo del superestado. Y ni una cosa ni otra. El Estado puede ser pequeño, mediano, grande y de calidad, eficaz. O puede ser pequeño, mediano, grande y ser un Estado absolutamente ineficaz. ¿Cómo Sí, yo mirás, cómo ves esto hacia el futuro? ¿Cómo hacemos para cambiar este Estado? sí, yo respondería primero reforzando lo que vos decís. En países social y económicamente desarrollados tenemos modelos de capitalismo muy diferentes, digamos, y tenemos sociedades con estados grandes que cumplen un rol redistributivo y en el desarrollo de la sociedad de bienestar muy, muy fuerte, y otros estados mucho más pequeños. El net plus ultra de eso es Estados Unidos, que de todas maneras interviene en unas cuantas áreas. Eh, uno puede, a uno puede gustarle más un modelo que otro, efectivamente tienen implicancias, sobre todo redistributivas, muy diferentes, pero no puede negarse que son en ambos casos sociedades modernas con mercados que funcionan y con estados que también funcionan. Eh, ahora, yo simplemente, o sea, en la nota yo termino diciendo que no soy muy optimista, digamos, ¿no es cierto? Efectivamente, no hay margen para ser muy optimista, salvo que no está escrito el futuro, digamos, ¿no es cierto? Siempre las cosas en algún momento pueden cambiar. Yo lo que apuntaría es que, para no irnos muy lejos, en América del Sur ha habido modestos avances en cuanto a la configuración de mejores estados. Ahora eso ha perdido un poco de visibilidad por las recientes crisis que hubo en todos estos países, en Perú, en Chile, en Brasil, etcétera. Pero si uno mira en un horizonte un poco mayor, está claro para mí que la burocracia estatal en esos países
es técnicamente muy superior, mucho más profesionalizada, que... Sí, porque puede haber una burocracia weberiana o una exacto, buropatología, ¿no? Yo creo que tal cual. nosotros padecemos de Entonces, buropatologías. tal cual. Yo creo que esos países enfrentan dificultades enormes, pero están mejor preparados hoy para enfrentar esos desafíos, sin minimizarlos. Yo creo que en un cierto sentido es legítimo comparar y considerar América Latina y América del Sur como un todo, pero al mismo tiempo, una vez que uno identifica trazos comunes, es muy relevante, digamos, identificar las diferencias, ¿no es cierto? Y yo creo que Eh, lo que vos señalás de diferencias en las burocracias es notorio. Mercedes, vos Ale, querías ibas a... decir algo. No, sí, Digo, yo iba a agregar algo, pero iba a ir en otra dirección. Dale vos. sí, yo también iba a ir en otra dirección. Dale, dale. Sí, quería plantear a Guillermo, a mí me interesa mucho cuando la gente hace propuestas, y a mí lo que me pareció fascinante de lo que fui leyendo de Guillermo es que hace un análisis sin ninguna duda y profundo y lúcido, y al mismo tiempo genera propuestas, y en alguna de las lecturas que tuve vos hacías una referencia como con un rol muy importante a las pymes. Pero bueno, ahí lo que yo entendí, corregime y explícanos en todo caso, es que sí pensabas en una intervención del Estado para reflotar y generar algunas políticas y el tema que acá prácticamente no existe el tema del crédito ni la posibilidad del ahorro, en fin. ¿Cuál sería en esta posibilidad de cambio de modelo económico en nuestro país el rol de las pymes? ¿Qué es lo que vos pensás de eso? Sí, yo creo que, bueno, es un lugar común decirlo, pero en términos de generación de empleo, las pymes son el, el corazón del tema. Y si tenemos un problema gravísimo hoy en la Argentina es la enorme cantidad de pobres que se ha ido acentuando dramáticamente, y esos pobres están muy ligados a la informalidad Claro. y al autoempleo. Entonces, una política pyme es esencial. Yo creo que en la mayoría de los países exitosos no se trata de sustituir a las pymes, pero sí de desarrollar políticas de apoyo y de estímulo. Eso forma parte de lo que los economistas llamamos políticas industriales. Las políticas industriales en un sentido amplio, no a la industria manufacturera, a todas las actividades productivas. Políticas productivas podríamos llamarla, más en castellano, industrial policies, es más un término anglosajón, porque ahí industria se entiende en un sentido más comprensivo. Y lo que creo, y bueno, yo intenté con escasos resultados, digamos, en esa gestión que ya tiene muchos años, es que primero la política tiene que ser territorialmente diversificada. Entonces hay que encontrar la manera de que desde el Estado se baje a los territorios, se colabore, se busque la colaboración de las provincias y se adecúen los programas al tipo de actividades de las pymes, a los niveles de profesionalización y a las necesidades generales. Yo diría, esa es una primera condición, la regionalización o la territorialización. La segunda es saber que contamos con recursos limitados y que no podemos repartir plata alegremente. Teniendo en cuenta eso,
hay mucho que se puede hacer con poca plata, en términos de capacitación, en términos de acceso a mercados. Un ejemplo notorio de la cuestión de acceso a mercados es facilitar el acceso a las compras gubernamentales, que son un mercado muy importante en la Argentina y donde las pymes estarían en condiciones de incorporarse en distintos, no en los sectores tal vez de mayor escala, pero sí en muchas otras actividades. Y el otro elemento que yo considero crucial en una política pyme es saber que el universo ese es muy heterogéneo y que por lo tanto las políticas para los diferentes segmentos es muy distinta. En primer lugar está el tema de la microempresa. La microempresa no es el enfoque para la microempresa yo creo que no debe ser pensado como un enfoque de política económica, sino como un enfoque de política social. Social, claro. Los microempresarios están en una situación muy diferente a lo que uno puede imaginar que es una pequeña empresa. No hablemos Perdón, Guillermo, una sola cosa. Recordanos en qué periodo estuviste en la función pública. Y yo estuve en los primeros 2 años de la Alianza con el ministro Machinea durante el gobierno de la Alianza, digamos, ¿no? Y bueno, entonces yo te decía, dentro si nos quedamos con las pymes, en primer lugar hay que diferenciar 2 grandes grupos, y uno son las pymes innovadoras y dinámicas, que las hay, que son los emprendimientos de base tecnológica, los emprendimientos que están en condiciones de competir con el resto del mundo, que pueden exportar o vender a empresas que exportan, porque su calidad y su productividad lo amerita. Y ahí las políticas tienen que ser muy diferentes del otro segmento, que es el que tiene dificultades para abrir todos los días, digamos, ¿no es cierto? Sí, Entonces, vos ahí estarías pensando en microcréditos, por ejemplo, para estas que no son pymes, sino micropymes, en la persona que tiene la verdulería en el barrio, es decir, ¿cómo se fortalece o se le da impulso a esta diversidad que se encuentra en el concepto de pyme? bueno, sí, para el segmento más pequeño, ciertamente los microcréditos son un mecanismo. Yo creo que en muchos países está probado que funcionan. Uno no tiene que esperar que eso contribuya al desarrollo de la economía en su conjunto, pero forma parte de la sociedad y hay que darle una respuesta para incluirlos, efectivamente. Y además lo que tiene de bueno el microcrédito es que puede funcionar desde la sociedad civil, digamos, ¿no es cierto? Claro, Y, claro. no hace falta que funcione a través de bancos comerciales, porque la verdad que esos bancos tienen otros criterios y es muy Y otros difícil. costos, ¿no? Claro. Por eso, es muy difícil hacerlos llegar a ese sector. Y la otra cosa es capacitarlos para que lo que hacen y en el target que tiene de los mercados locales, barriales o lo que fuere, estén en condiciones de ofrecer bienes y servicios de mejor calidad y consecuentemente de venderlos a mejores precios. ¿no Sí, es cierto? Guillermo, perdón, una cosita. Lo que vos estás diciendo, y por supuesto acordamos, son propuestas desarrollistas, pero yo reflexiono sobre lo siguiente. Desde un Estado patrimonialista como el que tenemos, donde corrupción, clientelismo, este tipo de cosas sabemos están a la orden del día, es muy difícil desde un Estado patrimonialista, reitero, hacer desarrollismo. ¿Cómo desatamos esa madeja?
Bueno, si Yo tuviera te voy a dejar la respuesta. la respuesta me postularía, haría política, pero bueno, puedo comentar algunas ideas que tengo, pero ¿qué vas a Te voy a decir vos? dejar, sí, te voy a postergar la respuesta hasta después de la pausa, pero le voy a agregar, porque me parece muy bien lo que te plantea Marta, le voy a agregar un condimento para que lo pienses, volvemos en un minuto. Vos hablás en tu artículo de que la grieta básicamente está más en el discurso que en la realidad, y señalás con mucho acierto a mi criterio que desde mediados de los 70 la trayectoria económica y social en la Argentina no tiene grandes cambios más allá de algunos vaivenes, ¿no? Y por el otro lado, en otro artículo que publicaste tiempo atrás, hablás de que existe un consenso alrededor de políticas públicas. Me refiero a uno que publicaste con Carla Yumat, una filósofa en La Nación, y hablas de que hay un consenso en torno a las políticas públicas, pero no músculo político para implementarlas. Todo esto va en línea para mí con lo que te plantea Marta, porque la gran pregunta es, ¿cómo cornos salimos de esto? ¿No? En una situación que además, mi sensación, y quiero también tu opinión sobre eso, es que la dirigencia política subestima la gravedad de lo que estamos atravesando, ¿no? Pero bueno, ya venimos, te dejamos algo muy simple, nos vamos a la pausa y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Hola, Ma. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí, una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo, ya la compré, le llega mañana. Buenísimo. Besos. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta. Guillermo Rosenburzel nos va a decir cómo salimos de este berenjenal. No, yo no voy a decir cómo salimos, yo voy a decir algunas ideas o reflexiones que tengo al respecto, digamos, ¿no? Primero, dos cosas que dijo Alejandro que a mí me parecen centrales. Una, cobrar conciencia en los políticos, porque pareciera que viven en la estratosfera, no así la gente de a pie, de la gravedad del momento en que vivimos y de que la gravedad del momento en que vivimos no es fruto de la pandemia o de alguna circunstancia excepcional, sino de una trayectoria de como mínimo 50 años de declinación sostenida, con ups and downs, con idas y vueltas, pero que muestra una tendencia declinante en todos los indicadores económicos y sociales. Y de la misma manera que esa tendencia se mantuvo con gobiernos de distintos signos. Yo señalaba en los 4 grandes periodos desde los 90, porque Alfonsín se enfrentó a una situación muy peculiar y realmente no se puede hablar de que haya tenido una estrategia de desarrollo mínimamente sostenida. A duras penas implementó un plan de estabilización que a mi juicio fue muy bueno, pero que políticamente no pudo sostenerse. Y bueno, y los grandes 4 ciclos, digamos, de los que uno puede hablar son, la verdad, 3 y media. El menemismo, que llegó con un discurso populista, pero que después cambió a un discurso neoliberal, que retomó el macrismo, ese mismo discurso neoliberal,
y otros dos que intentaron llevar adelante con marcadas diferencias discursos presuntamente progresistas, desde el punto de vista discursivo, digo, ¿no es cierto? Ahora, si uno lo mira en profundidad, la verdad es que mientras hubo financiamiento externo, en todos los casos se hizo en mayor o medida populismo, ¿no es cierto? Menem hizo algunas cosas, dejó un activo rompiendo muchas cosas, pero que podía haber sido aprovechado, que fue la inflación a niveles internacionales, que se perdió, pero nos dejó una deuda infernal, que consiguió patear para que quedara a resolver en el gobierno siguiente, que colapsó por esa razón. Macri vino con un discurso también de la lluvia de inversiones privadas, de la desregulación, de la liberación de los mercados, etcétera, pero se endeudó hasta la manija, hasta cuando no pudo más, y transfirió un montón de plata a las provincias, sobre todo las provincias del noroeste argentino, y transfirió un montón de plata a los movimientos sociales, cosa que no es per se una crítica, pero sí lo es cuando se transfiere contra ningún compromiso, digamos, ¿no es cierto? Y rifando otros equilibrios macroeconómicos. Y Kirchner, todo el kirchnerismo, realmente muchos de los economistas lo llamamos la gran oportunidad perdida, porque no requirió de financiamiento para llevar a cabo políticas expansivas, porque tuvo durante una primera parte extensa de todo ese periodo, hasta el 2010, precios internacionales muy favorables de nuestras commodities de exportación. Por lo tanto, durante un buen periodo no necesitó endeudarse y hubiera tenido la posibilidad de hacer un mix de políticas redistributivas y políticas de inversión, si hubiera tenido un mínimo criterio de sostenibilidad económica, y si no hubiera subordinado todo a la continuidad de una especie de, no me sale la palabra, de gobierno vitalicio, digamos, ¿no es cierto? Incluso yo creo que con una política más inteligente hubieran tenido inclusive mejores resultados desde el punto de vista político. Pero en todo caso, lo que me parece interesante es que con discursos diferentes terminaron haciendo políticas en muchos aspectos semejantes y con resultados idénticos, digamos. Entonces, Guillermo, una pregunta. De esto, ¿salimos con el accionar de un solo sector político? ¿Se necesitan varios? ¿Es necesario un acuerdo? ¿De qué tipo? bueno, a mí me gustó mucho, no sé si ustedes lo vieron, bueno, me gustó mucho porque dice algo parecido a lo que yo digo en este último artículo, mejor que yo lo dice, y bueno, además tiene una extensión más larga porque es un reportaje. Juan Carlos Torre, en una entrevista que le hacen en Clarín, digamos, ¿no es cierto? Él dice, de esto no salimos sin un gobierno de unidad nacional o sin algún tipo de coalición de unidad nacional que reúna a los sectores no fundamentalistas del peronismo y del no peronismo. Su fantástica experiencia desde el quinto piso, ¿no? Extraordinario, sí, ese libro es descomunal, digamos, y me imagino que ustedes lo recomiendan a todos los que nos estén escuchando, es apasionante, y yo que lo viví de bastante cerca, era más jovencito, pero colaboré con el quinto piso, es realmente increíble. Pero yo no sería tampoco tan, por lo menos inicialmente, tan exigente como Juan Carlos, en el sentido de
formar un gobierno de coalición de las dos grandes grupos. Yo me contentaría con alguna fórmula que garantice la continuidad de una serie de políticas a través de acuerdos mínimos a lo largo de varios periodos presidenciales. Yo creo que como mínimo deberían ser 4. Y esos acuerdos mínimos tendrían que provenir de las coaliciones existentes, porque no hay otras, expurgadas expurgadas, no sé qué otra palabra, de sus... Nos quedamos sin coaliciones si expurgas. No, bueno, de los núcleos fundamentalistas. Hay que avanzar con lo que hay, digamos, ¿no es cierto? Obvio. No se puede inventar, digamos. En todo caso, no sé si expurgar o echar o lo que sea, pero que la manija no la tenga Cristina o Macri, digamos, que la tengan sectores dialoguistas o con vocación. Necesitamos liderazgos, eso más allá de las coaliciones no se puede ignorar, digamos, ¿no es cierto? El rol de los individuos, de algún individuo, a uno le gustaría que no hiciera falta, pero hace falta, digamos, alguien que agarre... Liderazgos integradores, y después vamos a hablar de eso, ¿no, Alejandro? Claro, exacto, liderazgos integradores. Y bueno, y sobre la base de eso, incluso imaginar, en otros países eso ocurrió, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Chile, donde la coalición gobernante fue muy heterogénea y donde se sucedieron gobiernos de distintos partidos, ¿no es cierto? Entonces, algún tipo de acuerdo por el cual ambas coaliciones se comprometan a alternarse en el poder, manteniendo algún tipo de acuerdos mínimos, no eliminando elecciones, pero si uno gana 2 periodos, que el tercero de alguna manera, que ya va a haber sufrido un desgaste importante, apoye de alguna manera a la otra coalición, no sé, eso existió, insisto, en Chile, de alguna manera en Uruguay también funciona, en Colombia de hace muchos años, de décadas atrás, había una alternancia entre liberales y conservadores. No digo que... te hago una pregunta en ese sentido, sacándote por ahí tanto del tema económico y quizás tratando de, como dice siempre Marta, de buscar alguna nota de esperanza que en el programa intentamos dar. Vos como profesional, como docente, como investigador, como hombre que estuvo en la función pública, ¿leíste algo en particular en esta última elección interna, un mensaje de la sociedad que quizás la política debería entender? Es decir, te llamó, porque a mí sí me llamó profundamente la atención, no por ahí el resultado estrictamente porcentual, sino una serie de factores juntos, determinados resultados en determinados lugares, por ejemplo en el Gran Buenos Aires. ¿Esto puede significar un mensaje más profundo? Yo yo soy malo escuchando este tipo descifrando señales, pero por los comentarios que me llegaron de muchos lados, en el conurbano más profundo, la gente votó, mucha gente no fue a votar por el desaliento, y mucha gente no votó como esperaba el oficialismo, a pesar de los planes, digamos, porque hay mucha gente que gana menos trabajando por su cuenta que recibiendo planes, y esa gente está podrida de una situación como esa. Y hay mucha gente que quisiera poder dejar los planes y trabajar para sentirse mejor como personas, digamos, ¿no es cierto? Y la otra cosa que el gobierno me parece que desdeñó es el tema de la seguridad. La seguridad afecta a los más pobres, ¿no? Más a los más pobres que a los más ricos, digamos, ¿cierto? Y la inseguridad, como yo leía un post de una militante social, digamos, la mayoría de los pobres no son delincuentes. Una cosa es entender que la delincuencia es producto de una serie de circunstancias sociales. La otra cosa es que
hace falta de todas maneras proteger a la gente que es víctima y que no delinque, digamos, ¿no es cierto? Yo no soy especialista, no sé cómo se hace eso, y estoy lejos de propiciar una suerte de mano dura, pero entre la mano dura y no hacer nada, creo que hay un tipo de solución. Te hago una pregunta vinculada con esa mención que hiciste vos acerca de que hay mucha coincidencia en el diagnóstico. Suponiendo que se juntan en una mesa 20 economistas destacados con pertenencia o con, digamos, vínculo cercano a las dos grandes coaliciones, o personas como vos que, aunque no están en este momento en una activa militancia política, tienen una experiencia en el Estado importante y pueden hacer su aporte. ¿Vos creés que esos 20 o 30 o 50 economistas pueden ponerse de acuerdo fácilmente fuera de lo político? Saco a los dirigentes políticos. Por eso, sí, yo señalé eso en un artículo. Y bueno, no lo puse en el artículo, pero reflexionando, cuando vos estás tan lejos de un funcionamiento mínimamente razonable de la economía, cuando los desequilibrios llegaron a tal magnitud, cuando la inflación es de los niveles que alcanzó, cuando el desempleo y la pobreza tienen estos registros, estamos tan lejos del equilibrio que está claro en la dirección que nos tenemos que mover, digamos, ¿no es cierto? Y ese es el punto de vista, el punto de partida por el cual podemos coincidir en un montón de cosas, más el aprendizaje, digamos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que allá por los 80 nos matábamos los economistas heterodoxos, digamos, del CEDES, por ejemplo, con los economistas de Fiel. Y hoy en día nosotros reconocemos que políticas de ingresos tienen que estar acompañadas inevitablemente por políticas fiscales consistentes. Ahí vamos a discutir cuál será el ritmo del ajuste fiscal, pero no que tenemos que avanzar sistemáticamente en esa dirección. Lo mismo con la política cambiaria, lo mismo con los acuerdos de precios, lo mismo con la política de inversión pública, la reforma del Estado y la reforma tributaria que señalaba Marta. Yo creo que hay una coincidencia muy grande en los puntos básicos para un acuerdo. Después habrá matices y está bien que haya esos matices, digamos, ¿no es cierto? Una política responsable en cuanto al endeudamiento, la necesidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional desde una posición soberana, pero reconociendo nuestros límites y reconociendo que muchas de las cosas que nos exige el fondo son cosas que igual tendríamos que hacer. En todo caso, ahí la discusión de nuevo es la velocidad a la que las hacemos, pero que hay que ir en esa dirección sin duda. Y yo creo que si hay un acuerdo mínimo político, la inflación hay que atacarla de golpe, porque la credibilidad de cualquier nuevo gobierno no se va a restablecer si no hay una mejora inmediata en la inflación. Y yo no quiero... Guillermo, perdón. No, digo, no quiero anticipar mis ideas al respecto, pero sí digo que tiene que ser muy rápido. Ahora, las reformas más profundas de mediano y largo plazo tienen que ser anunciadas rápido, pero pueden ser implementadas gradualmente en la medida en que haya credibilidad y en la medida que se explicite muy claramente cuál es el sendero de esas reformas. Por supuesto, si se cuenta con el músculo político que señalaba. Yo creo que sí, yo lo que bueno, es una pregunta para otro programa casi, pero Marta te planteaba que a mí me pareció también, es algo que todo el mundo piensa, cómo vamos a intentar en estos 2 años bajar los índices de pobreza. ¿Hay alguna chance de hacerlo con debilidad política que es manifiesta, ¿no? ¿Qué pensás vos de eso?
2 años es poquísimo, pero ¿se puede empezar a reducir esos índices catastróficos que tenemos? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta la situación en la cual va a llegar el gobierno a los próximos 2 años, si yo pudiera darle una opinión, sería de concentrarse en un acuerdo razonable con el fondo y en una política antiinflacionaria. Está más que comprobado que las fluctuaciones de la pobreza están muy relacionadas de manera inversa con la inflación. Por supuesto que bajar la inflación es, en todo caso, atacar el síntoma, pero en los próximos 2 años, con que el síntoma sea menos agudo, podemos darnos por conformes. Y un ataque más sistemático deberá requerir, o requiere, a mi juicio, un horizonte más prolongado, digamos. No se va a resolver ni en 2 ni en 4 años, porque involucra educación, involucra salud, involucra vivienda, no involucra planes, involucra trabajo formal, digamos. Eso requiere más tiempo. Guillermo Rosenbürzel, realmente muchas gracias. Nos aportaste, digamos, no te voy a decir que resolviste las dudas, pero nos ayudas a pensar en ellas. Sí, creo que lo más que uno puede aspirar es a generar o a plantear las preguntas correctas, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, así que les agradezco a los tres y sus preguntas, sus comentarios. Fue enriquecedor también. Espero que se haya entendido lo que hablé. Muy claro. Y quedo a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Nos Gracias, vemos. Guillermo. Chao. Bueno, yo creo que realmente Guillermo nos ayudó a desentrañar un poquito la madeja, una situación de alta complejidad. Marta, quería aprovechar la situación para que hagamos un comentario a nuestra audiencia de lo que pasó hoy, que me parece que va bastante en línea con lo que Guillermo proponía, ¿no? Hoy hicimos la jornada de conclusiones de cierre del ciclo Construyendo Puentes. ¿Por qué no lo contás un poquito vos? Bueno, sí, hoy la jornada número no sé cuánto, pero con un video introductorio pudimos ver la cantidad de gente que participó y gente de relevancia de distintos sectores políticos, académicos, de sociedad civil, hubo una visión muy federal también, es decir, me estoy refiriendo a las jornadas que se organizaban desde la Escuela de Política y Gobierno de la UCA con varias organizaciones más, y entre ellas estamos quienes estamos acá en este programa, Argentina Conversa, y el año pasado, el 2020, nos guiaba el concepto de para que el día después seamos mejores, y trabajamos sobre cosas muy, yo diría, gruesas, teóricas, instituciones, educación, federalización, etcétera. El 2021, ya dándonos cuenta de que el día después lo teníamos encima, trabajamos en lo que mencionamos como construcción de puentes, y allí abordamos temas más específicos, como por ejemplo el protagonismo de la sociedad civil, energía, mar azul en oposición a Mar Verde. El Mar Verde. No, la Pampa Azul. O Pampa, no, bueno, algunos dicen Mar Azul y Mar Verde, y otros vaca azul y vaca verde, ¿no? Claro. O vaca muerta. Vaca viva, ¿te acordás que planteaba? Vaca muerta y vaca viva. Sí. Bueno, pero en síntesis, y resumiendo, hablamos en todas estas jornadas previas, que hoy hicimos el cierre, de las distintas potencialidades de Argentina, el Mercosur, por ejemplo, y no terminamos acá, sino que esto es la apertura de un nuevo ciclo y la creación de algo que
todavía no sabemos muy bien qué va a surgir de eso, pero ya le hemos puesto un nombre, Lado AR. Se han sumado personas jóvenes que vienen con una visión absolutamente renovada y con una visión muy creativa respecto del futuro. Y en este periodo lo que pretendemos promover son justamente liderazgos integradores y además queremos mostrar y promover acciones concretas. ¿Cómo se está trabajando en el Polo Tecnológico de Tandil, que es puesto como ejemplo en tantísimos lugares y tan poca gente sabe de qué se trata? ¿Cómo se está trabajando en Santa Fe con Bioceres? ¿Qué posibilidades hay con las nuevas tecnologías? Bueno, nos entusiasma la idea, hemos generado, ahora Alejandro podrá decir, una página web y nada, esperamos que se sume la mayor cantidad de gente posible, porque cuando preguntamos, bueno, se preguntaba, ¿con quién vamos a hacer todo esto? La respuesta en el video era, con vos. Tal cual, esa es la idea. Bueno. Lado AR tiene un contenido que por ahí no, digamos, se entiende rápido, pero que hay que explicarlo. Es del lado de Argentina, es decir, justamente fuera de la grieta. Todos los que quieran, lo que decía Guillermo hace un rato, todos los que quieran aportar una construcción que, bueno, aunque más no sea partiendo de la desesperación, de la angustia, de la brutalidad de la vida en un país donde el 50% es pobre. Bueno, ¿qué hacemos para revertir eso? No lo podemos revertir sin acuerdos, no lo podemos revertir sin escuchar al otro, sin conversar, sin construir. De eso se trata. Y yo lo que agregaría a lo que dijo Marta es, uno veía hoy en el videíto donde Jorge Arias, a quien hay que hacerle un especial reconocimiento por su incansable trabajo dentro del grupo impulsor de Lado AR ahora y de las jornadas, ve la cantidad y calidad de especialistas, de dirigentes, de personas que han dado su tiempo, que han ido para hablar 5, 7 o 10 minutos y escuchar 1 hora y 50, porque esta ha sido la mecánica. Y bueno, y ahí no puede dejar de tener un poco de esperanza. Lo que pasa es que me parece que va en línea con lo que decía Willy, te dejo Mercedes, en el sentido de que hay una enorme cantidad de especialistas que acuerdan y dirigentes que se matan para seguir siendo ellos los que manejan el queso, ¿no? Hablando groseramente. Dale vos. Volvamos a repetir. Sí, Después nos vas a leer algunos aforismos de este nuevo amigo que tenemos, ¿no? Sí, cómo no. Yo lo que... Uno de ellos es que todos los políticos en general desean nuestro bien, no dejemos que nos lo quiten, ¿no? Y Ale, decime si es correcto el sitio ladoar, todo junto, .ar, ¿no? Exactamente, ladoar.ar. Y ahí van a encontrar los documentos, los videos, las presentaciones. Dale, Mercedes, que nos vamos a la pausa con vos. Sí, no, yo lo que quería plantear, porque yo no pude participar por los horarios en la mayoría, no pude, pero en los que estuve, me quedé con una impresión. Nosotros que hablábamos hoy le decíamos a Guillermo, danos algunas pistas que produzcan esperanza. Yo salía de esos encuentros con una alegría de ver esto que creo que planteaba Marta, la calidad de las personas que participaron, la humildad, el compromiso. Yo digo, tenemos personas de tal escala humana y profesional que de verdad genera una enorme esperanza. El tema, creo que también Guillermo lo planteaba en alguno de los artículos que leí, el tema de la sociedad que vive en archipiélago. Y realmente necesitamos, por eso es muy interesante lo del año pasado, construyendo puentes, de verdad se necesita eso, articularnos, porque hay una calidad en nuestro país y un compromiso
que nos merecemos salir adelante juntos. Yo después de esos encuentros agradecía haber tenido la oportunidad de escuchar, y segundo, con personas como Belis, o sea, que estaban funcionarios que estaban a 1000 en la plena pandemia y todo, la gente comprometida, brindando su tiempo y pensando alternativas. Eso es lo que me pareció absolutamente positivo para todos nosotros. No te quería interrumpir, pero nos tenemos que ir ya a la pausa. Ya estoy. Justito. Nos vamos al noticiero y ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Hace un minuto transcurrió desde las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires y con el cielo despejado tenemos una temperatura de 19 grados y una humedad del 52%. Para mañana miércoles el Servicio Meteorológico anuncia una buena condición climática porque tendremos el cielo despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17. Habrá que salir con campera porque hará un poquito de frío, sobre todo a la tarde. Elisa Carrió, y una frase que traerá polémica: hay que terminar con las indemnizaciones porque a las pequeñas y medianas empresas las hunde. La líder de la coalición cívica relató su experiencia cuando 2 empleadas domésticas con las cargas sociales son insoportables. En este contexto, sostuvo Elisa Carrió en Villa Langostura, donde se encuentra realizando una gira proselitista. La revolución impositiva en la Argentina es parte de esta revolución republicana que empezó con el campo, con la cuestión impositiva de las retenciones. Hay que simplificar impuestos, discriminar entre nación, provincia y municipios, hay que bajarlos y tener programas sociales y universales como el ingreso ciudadano. Y hay que terminar con la indemnización que a las pymes las hunde, aseguró Elisa Carrió. Fútbol, subastan una reliquia de los primeros años de Leo Messi como futbolista. Es una tarjeta plastificada del fichaje por la Asociación Rosarina de Fútbol. Cuenta con una foto 4x4 y una firma de la Pulga en muy buenas condiciones. La puja tiene fecha de finalización para el sábado 23 de octubre y se espera en la puja una recaudación importante. Espectáculos. Billie Eilish va a encabezar el famoso festival de Glastonbury en el Reino Unido. Se convertirá en la más joven de la historia en tener ese honor en uno de los festivales más importantes del planeta. La cantante estadounidense Billie Eilish encabezará entonces la edición 2022 del Festival de Música de Glastonbury después de las cancelaciones obvias de las 2 últimas ediciones, 2020 y 2021, a raíz de la pandemia de coronavirus. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos.
Hola. ¿Qué haces, querido? Hola, abuelo. Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes. Sí. ¿Me pasas tu alias que no lo tengo? Pero, ¿sabés transferir? Sí, claro. Es jarra.carpa.fideo. Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, estamos de vuelta. Yo quería comentar que justamente en la página ladoar.ar, aclaremos, no hay que poner www, directo en el HTTP es ladoar.ar, van a poder leer en el inicio: hoy Argentina tiene la oportunidad de dejar atrás la confrontación y avanzar en la cultura del encuentro. No es hora de la magia. Es hora de dar espacio a hombres y mujeres que sean constructores de puentes en la diversidad. Lo puedo leer con mucho placer porque, más allá de ser parte, no lo escribí, de manera que puedo elogiarlo sin ningún problema. Hablando de alguien que merece elogios, Marta me lo mencionó antes de ir a la pausa. Venimos charlando de un gran escritor polaco. Marta hizo alguna mención reciente a uno de sus aforismos, particularmente un destacadísimo aforista, Stanislaw Jerzy Lec, un escritor de origen judío polaco que padeció las 2 guerras mundiales, el Holocausto, el estalinismo, en fin, años verdaderamente muy duros. Ha sido un escritor maravilloso, por lo menos para Marta y para mí, que en eso coincidimos. Escribió, por ejemplo, Pensamientos despeinados, y la idea es tener algunas de estas frases tan cortitas para mencionarlas a nuestros oyentes, compartirlas. Por ejemplo, yo voy a destacar 4 muy cortas. El rostro del enemigo me espanta más cuando veo cuánto se parece al mío. Muy a tono con lo que venimos charlando. Dice: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al hombre. Qué bueno. Después plantea: hay que multiplicar el número de ideas hasta que falten guardias para vigilarlas. Realmente es una profundidad de pensamiento en un renglón. Y cierro con el último de hoy: que no hay que repetirse, que no lo oiga la felicidad. Qué fantástico. Me encantó ese último, me encantó. Fantástico, la verdad que muy lindo, y vamos a tratar de traerles a nuestros oyentes. Yo me compré el librito, lo busqué y lo encargué y me lo conseguí, y vamos a compartir algunos aforismos cada programa. También tenemos que seguir con el otro librito, el librito. Ya. Más que nunca. La Constitución es tan importante que la gente la recuerde, la tenga presente y la viva. Sí, es muy importante el otro librito. El otro librito que poca gente lee y mucho menos gente cumple, ¿no? Bueno, ahí Jerzy Lec por ahí decía que la Constitución está muy bien, pero que los derechos del ciudadano tienen que ser respetados en paralelo. No sé, lo voy a buscar porque estaba muy bueno. Teníamos otro tema hoy, un tema que ha estallado de alguna manera en estos últimos 2 o 3 días, los Pandora Papers. Para algún oyente que por ahí no tuvo la oportunidad de leer de qué se trata, es una nueva revelación, la tercera en la misma línea, de un consorcio de periodistas de investigación que hace un trabajo sumamente valioso. Son periodistas de todo el mundo que de repente se ponen a trabajar sobre documentos que consiguen durante un tiempo muy largo, en este caso 2 años, y presentan una cantidad de conclusiones. Ahora, ¿cuáles son estos documentos? Son nuevas filtraciones de algunos de los grandes estudios que se dedican a nivel mundial a constituir sociedades en paraísos fiscales y a canalizar por esa vía dineros que vienen en principio de la evasión fiscal, es decir, los que no pagan impuestos,
También, por supuesto, de la corrupción, los que cobran coimas, cobran sobornos, cobran sumas muy, muy grandes. Hay estimaciones del Banco Mundial enormes de $1 billón al año pagos en sobornos, y que por supuesto no pueden alegremente ir y comprar casas, yates, aviones o cosas por el estilo. Por supuesto también el narcotráfico, que canaliza buena parte de sus utilidades por esa vía, la mafia, es decir, el crimen organizado. Y esta investigación... Yo quiero decir algo en relación a estos números que das, que lo voy a leer, porque es triste tener que destacar que en algunos casos seguimos ocupando lugares de privilegio. En relación a este caso, dice, se conocieron cerca de 12 millones de documentos, lo cual habla de el trabajo realizado, la gente que se ha comprometido en esta investigación, en los cuales hay menciones a 2.521 beneficiarios finales argentinos. El país solo se ubica debajo de Rusia y del Reino Unido. Es decir, tenemos un buen tercer puesto. Tremendo. De todas maneras, yo agregaría, sin embargo, haría una salvedad, Marta, y que creo que si Guillermo se lo hubiéramos preguntado, posiblemente algo habría dicho. Cualquier economista serio y pensante creo que lo comentaría. El nuestro es un país muy difícil, con lo cual no es nada ilógico que muchos argentinos tengan el dinero guardado de una manera, más allá del origen, más allá de que no paguen los impuestos, eso desde ya que es totalmente reprochable y hay que encararlo y resolverlo. Pero digo, no puede sorprender que los argentinos tengan más dólares, como los tienen, en una proporción altísima, también hubo noticias sobre esto en los últimos tiempos, que los habitantes de otros países, porque no tienen la menor confianza. Yo hago una mención sola. Durante el gobierno de Macri se hizo un blanqueo con gravísimas falencias, un blanqueo, creo que lo dijimos en el programa en su momento, donde se permitió que los familiares de los funcionarios, directamente los familiares del entonces presidente de la Nación, blanquearan, muchas cosas éticamente repugnantes, pero más allá de eso, se hizo un blanqueo, se aprobó por ley, y entraron más de 100.000 millones de dólares que no estaban declarados en Argentina. Un año después, se cambiaron las reglas y la gente que entró bajo esas condiciones, que podrán ser o no reprochables, pero eran ley, tuvo que enfrentar una situación completamente distinta. En un país que funciona de esa manera, no hay forma de que no traten de escaparse, ¿no? Esa salvedad me parece que valía la pena hacer. Sí, claro. Bueno, es lo que hablábamos también con Guillermo, ¿no? ¿Qué estado, qué reglas de juego rigen en ese estado? Porque si las reglas de juego no son claras y se cumplen, nadie se va a comprometer ni en invertir, ni en blanquear, ni en, bueno, tratar de construir y proyectar acá, ¿no? Eso es para mí, una de las cosas más tristes en este momento. Sí, el tema de las reglas del juego, muchas veces hemos hablado nosotros de la anomia boba y de todo el trasfondo de nuestra desconfianza profunda que está cimentado en experiencias terribles. Hace relativamente poco, Pilar, una de mis hijas que vive en Brasil, trataba de explicar lo que fue el corralito. Y frente a gente digamos, de distintos países y no latinoamericanas. Y realmente es difícil explicar que un día te levantaste y el gobierno te dijo que el dinero que tenías de todos tus ahorros de toda la vida en el banco, confiando, etcétera, ¿no? En caja de ahorro, no te pertenecía más y te lo iban a devolver en algún momento, etcétera. O sea, hay experiencias muy traumáticas, más allá de los traumas políticos, que además lo tenemos profundísimos, este trauma de el abuso indiscriminado del dinero de la ciudadanía. Entonces, uno dice, bueno, es moralmente reprochable. Y yo me digo también,
pero en algún momento se reprocha a los distintos gobiernos que han usado y abusado de la confianza de la ciudadanía. Porque si no, queda como que los únicos responsables de este tipo de desvíos del dinero son las personas que lo tienen Claro, y que claro. lo tratan de preservar. Y a mí me parece que siempre falta en la balanza el origen, ¿no? de toda esta reacción de la ciudadanía sacando el dinero o viviendo en dólares, que creo que lo dijo Guillermo, ¿no? No sé si Eso lo es, dijo Guillermo. Bueno, pero digamos, ¿por qué vivimos? Y porque sabemos que es la única manera de sobrevivir. No sé, yo tengo tantos ejemplos cercanos y no tan cercanos de lo difícil que es para la gente que no es de Argentina, diría un poquito más extenso, que no es latinoamericana, poder entender lo que venimos viviendo desde hace tantos años en nuestro país, es en nuestro así, querido es país, así. voy a decir. De todas maneras, Mercedes, te agrego que si bien eso es cierto, y si bien eso explica por qué hay muchos más argentinos que tienen dinero afuera, en el caso de los Pandora Papers, en el caso de los paraísos fiscales, hablamos de un fenómeno que, como decía Marta en la previa del programa, es global, es muy serio. Estamos hablando de 1 cada 3 dólares de los que hay en el planeta que están corriendo por esos llamados, mal llamados paraísos. La propia idea de paraíso fiscal es una inmoralidad Es un oxímoron, criminal. ¿no? Es un Claro, oxímoron. es Sí. realmente una cosa bochornosa. Y los que fundamentalmente circulan por ahí o los utilizan son el 0,1% más rico del mundo. Es decir, son los que tienen de por sí una enorme concentración de riqueza y que además de tener esa brutalidad de riqueza, no pagan impuestos, ¿no? Yo quería leer muy rápidamente o mencionar muy rápidamente, les recomiendo que vayan a la página del ICIJ, está en inglés pero se puede traducir automáticamente, que es el Consorcio de Periodistas de Investigación, y ellos dicen, en una era de creciente autoritarismo y desigualdad, la investigación de Pandora Papers ofrece una perspectiva inigualable sobre cómo operan el dinero y el poder en el siglo XXI y cómo el Estado de Derecho ha sido doblegado y roto en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por Estados Unidos y otras naciones ricas. Yo destacaría el Reino Unido, que es el otro gran motor de los paraísos fiscales. Y dice que justamente acá ponen de manifiesto a 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel de todo el mundo, entre tantos otros. Y al menos, dicen, 11,3 billones, es decir, 11,3 millones de dólares se mantienen en los paraísos, según un estudio de la OCDE, no según un estudio de una ONG, sino de una de las máximas organizaciones internacionales, que aclara que debido a la complejidad y el secreto del sistema extraterritorial, no es posible determinar qué parte está vinculada a la evasión fiscal y qué parte a los otros delitos. Vuelvo a decir, corrupción, narcotráfico y mafia, con un condimento especial. Si hubiera una decisión política, esto se termina en un tiempo muy breve, por ejemplo, una gigantesca moratoria podría ser, donde los países anuncien que no van a existir más paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales no tienen ni poder militar, ni mayor poder económico individual, simplemente es una decisión política de los grandes países desarrollados. Y todos esos grandes males, como la corrupción, el narcotráfico, la mafia, se quedarían sin estructura financiera. Esto es lo imperdonable de no tomar medidas serias con respecto a un tema tan complejo. Y cierro con esto, en el año 2009, cuando la crisis financiera internacional azotó de una manera tan brutal al sistema financiero y al mundo entero, el G20 anunció que iba a tomar medidas y que iba a terminar con este sistema. ¿Ustedes escucharon algo después de 2009? No, no es porque no lo escucharon, es porque No se hizo nada. Exactamente. Claro. Y esperemos que esta no sea otra más de las noticias que aparecen 2 días en los medios y dentro de una semana nadie se acuerda, porque de los Panama Papers en Argentina nos acordamos nada más que porque estaba Macri. Sí. Y yo creo que como cierre también de esto hay que volver a destacar el enorme trabajo colaborativo de gran cantidad de periodistas, sin los cuales no hubiera podido llegarse a este resultado en esta investigación.
Así es. Y en la Argentina, Marta, hay varios y muy notables. Nuestro amigo Hugo Alconada Damón, años hace que está con esto. Mariel Fitzpatrick en Infobae, todo el equipo, tanto de La Nación como de Infobae, que trabaja en el tema muy, muy concentradamente. Así que desde aquí nuestro agradecimiento. Hablando de periodistas y de corresponsales y de columnas, tenemos la nuestra desde Washington, con Marcelo de Jesús. Les propongo escucharla. Hoy se refiere muy concretamente a un tema vinculado con la Argentina y un informe que el propio Marcelo ha presentado. Lo escuchamos, Gerardo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante para el país como es la corrupción, lo cual se vincula ahora con la OEA. La semana pasada, el MESISIC, órgano especializado de la OEA, hizo la segunda etapa de la auditoría sobre el cumplimiento por la Argentina de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Me tocó representar a la ONG Fores en la exposición que se hizo junto a otras organizaciones de la sociedad civil. Los organismos estatales, como la Oficina Anticorrupción, el Ministerio Público Fiscal, la FIP, etc., expusieron durante el resto de la semana. Lo primero que señaló Fores es que Argentina tiene un termómetro descompuesto para medir la corrupción. De las 10 bases de datos consultadas fue casi imposible establecer correlaciones y coincidencias. Además, muchas estadísticas atrasan. Corresponde destacar que la única base al día es la de los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Eduardo Casal. Como si esto no bastara, muchos organismos públicos no contestaron nuestros requerimientos, entre ellos la UIF, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. De esta forma, es muy difícil saber cuánta fiebre tiene un enfermo. Y si no es posible diagnosticar, tampoco podemos distinguir cuáles son las causas de un problema y mucho menos se pueden formular soluciones. El segundo punto a destacar es que existen muy bajas condenas. Entre los años 2009 y 2021, para los casos de enriquecimiento ilícito y soborno, hubieron 13 condenas, una por año. Pero tampoco existen declaraciones de inocencia. Tengamos presente que, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, entre 2009 y el primer semestre del año 2019, última información que nos entregaron, se iniciaron más de 1.500 causas. En Argentina muchas causas concluyen porque los delitos prescriben, porque fallecen las personas investigadas o porque duran mucho los juicios, por ejemplo, 20 años, o porque las pruebas se pierden, por ejemplo, un documento se decolora o un testigo se pierde. En Argentina no tenemos condenados, pero tampoco tenemos inocentes. Tenemos sospechosos. Esta situación le sirve a la corrupción porque, en definitiva, nadie le podrá endilgar que son culpables. Pero para una persona honesta que una causa concluya por motivos formales, sí le deja un manto de sospecha. Una auditoría del Consejo de la Magistratura en causas de corrupción señaló que los problemas de la justicia para investigarla son problemas de infraestructura, capacitación, tecnología y herramientas de trabajo. O sea, en todo. O este diagnóstico está mal hecho o esta situación parece hecha a propósito. Otra de las observaciones que hicimos fue corregir la ley penal empresaria, a fin de incluir a los partidos políticos, los sindicatos y las obras sociales, porque pueden ser los más proclives a realizar actos de corrupción, dado que tienen una mayor regulación estatal que el sector privado, o sea, interactúan con mayor frecuencia con el poder. No podemos esperar una mejora contra la corrupción a menos que ataquemos primero que todo a las estadísticas para conocer realmente dónde estamos parados. Los dejo hasta la próxima columna. Qué bueno. Bueno, sí, recuerdan, nuestra audiencia seguramente debe recordar, hace un par de semanas lo escuchamos también a Marcelo hablando sobre el primer informe presentado ante la OEA. Este es el segundo informe, donde también se destaca que somos un país en estado de sospecha. Me encantó la metáfora esta de que tenemos un termómetro descompuesto para medir la corrupción. Y me pareció terrible, y hay que resaltarlo, el hecho de que los organismos públicos que él menciona, y que son varios, no han respondido pedidos de acceso a la información. Tenemos una ley de acceso a la información que fue sancionada con bombos y platillos y que es tan necesaria y que nos pone a la par de muchos países del mundo que la tienen, pero que la cumplen. Señores funcionarios, hay que cumplir las leyes y
la de acceso a la información es fundamental porque la información es un derecho humano y además es instrumental, sirve para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Y claro, pero Marta, en un país donde si no contestás los pedidos de informes o incumplís cualquier otra pauta de gobierno, eventualmente te van a hacer alguna causa que con mucha suerte puede llegar a durar un mínimo 14 años, es decir, es un círculo vicioso, ¿no? Es lo que hablábamos con Claudio Saboya en el programa pasado, donde el caso Piccolotti en sí mismo era una anécdota, pero lo que sí Claro. era muy claro era como un juicio extremadamente sencillo, donde simplemente había que analizar todos los papelitos que ya estaban compilados al momento de iniciar la investigación, también tardó 14 años, ¿no? Ahora, en función de justo con Guillermo, cuando en la previa nos presentamos, y yo me escuché a mí misma decir que me interesaba estar en este programa por, en todo caso, la posibilidad de hacer mayor difusión y referencia a nuestra sociedad civil que tiene tan poca prensa y tan poco acceso a los medios de comunicación. Y yo ahí también pensaba cuál podría ser un rol quizá más innovador que de nuestras organizaciones de la sociedad civil. Pues yo recuerdo, y Marta seguramente tiene como un panorama más de dron, ¿no? Más de todo el país, pero yo recuerdo haber dado seminarios con organizaciones de la sociedad civil, casi que yo diría entre 15 y 20 años atrás, hablando de la incidencia en las políticas públicas en los espacios de decisión, opinión y poder ciudadano y un montón de organizaciones que trabajaban en el fortalecimiento de la democracia y en justamente la transparencia política y demás. Creíamos que íbamos a lograr en 5, máximo 6, 7 años un cambio radical. Recuerdo en Salta, en un encuentro que hablábamos de terminar con la boleta sábana, así la llamábamos. No sé, tengo la sensación de que como que estamos detenidos en el tiempo, ¿no? En una especie de... Los cambios institucionales son lentos, los cambios culturales también, pero bueno, somos muchos los que caminamos ese trayecto dificultoso, pero necesario. ¿Vos, Marta, creés que ahora estamos, en todo caso, en mejores condiciones de incidir y de, en todo caso, aportar transparencia en nuestra sociedad? ¿Cómo ves eso? Desde la perspectiva, ¿te acordás que vos hace un ratito planteaste estamos en condiciones, la ciudadanía está en condiciones de exigir más, tiene que animarse. Y bueno, creo que se están dando pasos en ese sentido. Vamos a ver qué pasa con la próxima elección, cómo sigue después de eso. La ciudadanía ya no están, lo mencionábamos en la primera parte del programa, los que aceptan las bicicletas, las heladeras, etcétera, pero después votan como quieren, votan otra cosa. Y las redes sociales son muy importantes. Esta mañana mencionábamos justamente en las jornadas de Construyendo Puentes y Lado AR que Internet se está convirtiendo en la mayor ONG global. Esto puede tener un efecto realmente muy innovador, generar cambios exponenciales. Bueno, en eso estamos, son larguísimos caminos, hay que armarse de paciencia, pero seguir recorriéndolos. Sí, de todas maneras, fíjate que Marcelo, que nos está escuchando desde Washington, le mandamos un abrazo y lo felicitamos, no solo por la columna, sino porque ha tenido intervenciones importantes en los medios en los últimos días sobre este tema, pero comparte la frustración que genera un rol tan
tan pobre, tan poco contundente de la sociedad civil, ¿no? Bueno, vamos incorporando a nuestro programa, a nuestro invitado, para mí una enorme satisfacción personal, ya lo vamos a presentar en unos minutos, nuestro invitado de la última media hora, que está en este momento conectando su audio, pero nos vamos a la pausa, volvemos en un minuto y charlamos con Jorge Binaghi, lo presentamos, decimos quién es y por qué estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Es el momento de contarte la otra mirada de las uvas, con el fin de que puedas conocer pequeños datos que te van a sorprender y que te van a tentar a la hora de buscar y comprar un vino. Por ejemplo, me voy derechito con Rodrigo Leone, gerente general de Bodega Los Noques. ¿Por qué? Me contó un dato que seguramente te va a llamar la atención. Por ejemplo, que la bodega tiene la capacidad de producir 650.000 litros al año, aunque para producción propia producen 40.000 cajas. Otro dato que seguramente te va a interesar es que la etiqueta más vendida de la bodega es Los Noques Stay Malbec, y bueno, y como la mayoría de las bodegas argentinas, el Malbec sigue picando en punta, sin embargo, Los Noques son reconocidos especialmente por su Pinot Noir y su Cabernet Franc. Esto fue contarte un poquito la otra mirada de las uvas, esta vez con Bodega Los Noques. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta y comentaba antes de ir a la pausa que para mí es una enorme satisfacción, pero yo creo que para la audiencia va a ser un placer y un privilegio. Lo tenemos a Jorge Binaghi. Jorge es profesor de Lengua y Literatura Moderna, profesor y licenciado en Lenguas Clásicas en la UBA, doctor en Filología Clásica de la Universidad Central de Barcelona. Fue muchos años, ahora nos va a decir cuántos, traductor principal y control de calidad de las secciones españolas de traducción del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Además ha sido y es un destacado crítico de ópera y de música clásica, pero para mí, por encima de todo eso, es una de esas personas que uno le marcan de alguna manera la vida. Yo tuve el placer de tenerlo a Jorge como docente en los últimos 2 años en el colegio, como me cargan acá, que decimos siempre, porque así es el colegio, el Nacional Buenos Aires, cuando, bueno, Jorge era un chico, realmente era un chico, y casi una cosa milagrosa. Hoy le decía a las chicas en la previa del programa, lo voy a franquear así con total confianza, nosotros éramos bravos, éramos un grupo complicado en esos años del secundario, y Jorge no solamente nos pudo transmitir enormes conocimientos en literatura latina, en latín, pero sobre todo en el amor a la literatura y al arte en general, sino que además nos marcó en muchos sentidos. Así que perdóname la introducción, Jorge, quería dar un abrazo y saludarte. Yo quiero darle la bienvenida y decirle, Jorge, bravo, en esta media hora vamos a poder hablar de cosas alegres. Además, tu currículum es fascinante porque es caleidoscópico, abarca tantas cosas, así que, bueno, gracias por estar, va a ser muy lindo charlar contigo. Yo de todas maneras, Gracias.
Esto que plantea Marta tan suavemente, hace bastante tiempo, cuando podíamos reunirnos y la presencialidad nos daba la posibilidad de conversar, recuerdo un diálogo donde Marta le decía, Alejandro, pero ¿cómo? ¿No te gusta la ópera? Entonces, para mí la primera pregunta sería, ¿por qué tendríamos que animarnos a la ópera? ¿Y cómo o qué dirías vos de cómo comenzar? ¿Por dónde empezar? A mí me encantaría que iniciáramos esta conversación desde ahí. Bueno, como quieran ustedes, me puedo tirar media hora hablando de eso y no terminar, entonces vamos a hacerlo cortito. Mira, yo creo mucho en visiones familiares, aunque ahora se han cortado bastante, pero en mi caso fueron mis abuelos, los varones, mis abuelos paterno y materno, que tenían concepciones muy distintas, y poco así mi hermana y yo fuimos entrando. Y yo pienso que es la forma mejor, no de darles ni conciertos de 3 tenores o 4 sopranos a la gente para que escuchen 2 pedacitos lindos y alguna canción ranchera o lo que sea para que engancharlo, porque me parece que no es modo de hacerlo, es engañar a la gente, sino que simplemente, bueno, se pruebe con una educación musical un poquito mejor que la que tenemos ahora en todas partes, llevar al chico a ver algo que es distinto, algo que si se hace bien, es difícil que se haga bien, es algo así como la suma de todas las artes, hay teatro, hay música, hay decorados, hay actuación. Así que bueno, sería interesante poder hacerlo, pero yo creo que, aunque hay muchas iniciativas, estamos in albis todavía en eso. Yo creo que más va equilibrado a una cuestión personal, de acostumbrarse, de ir, de escuchar la radio, bueno, la radio, los discos, ahora la imagen fastidia mucho desde mi punto de vista, porque si no hay imagen, la gente no se engancha, y yo me enganchaba por el oído en todo caso, Claro. Y también por la imagen, pero por la imagen viva, no la imagen enlatada. Es muy distinto ver una cosa en teatro que ver esa misma cosa de teatro en tu pantalla de computadora o de televisión. Claro. Sí, vos No sabés, sé si te contesté. Jorge, Sí, claro. yo tenía el abono de ópera del Colón, también de la Filarmónica, pero bueno, los domingos de ópera eran realmente un placer. Comenzó la pandemia y se suspendieron las funciones, por supuesto. Y extraño muchísimo esa posibilidad. Aquí eso se salvó bastante haciendo entradas limitadas, funciones limitadas, se hacía una función que se transmitía en streaming directo, se salvar. Económicamente fue un desastre, por supuesto, pero ahora está volviendo, parece que está volviendo y el público está respondiendo. Como en todas partes, sin embargo, el problema es que la mayor parte del público que asiste es mayor, de edad mayor, y tiene que ver también con una cuestión económica. Es un espectáculo siempre caro y no toda la gente joven puede permitirse eso. En el Colón teníamos la suerte de que íbamos de pie de infantería, entonces a los 16 años, 18 podéis hacerlo. Jorge, perdóname, yo sé que si fuera por Marta y Mercedes seguirían con ese tema todo el programa, pero yo creo que vale la pena que le cuentes a la audiencia porque me parece una experiencia fascinante. ¿Vos que tenías 25 cuando empezaste a 26 a darnos clases en aquella época? 24. ¿Cómo fue? Cumplí 25 cuando todavía estaban apostando en el colegio si iba a llegar a fin de año o no iba a llegar a fin de año con ustedes. Claro, eso querría que cuentes un poquito. ¿Cómo fue esa primera experiencia que para nosotros te recibimos como verdaderamente como un profesor que enseguida nos produjo admiración, confianza? En ningún momento se nos ocurrió lo que hubiéramos hecho, hicimos lamentablemente con varios, que es algún tipo de falta de respeto. Pero ¿cómo fue esa experiencia para vos? Porque estamos hablando de un colegio donde no había gente de esa edad dando clases. No,
No, era una novedad y no siempre era una novedad bien vista, debo decirlo. No solamente porque los chicos podían o no guardaban el respeto necesario, sino porque al parecer al colegio había que entrar después de sobrados méritos, en una época en que no había concursos, pero bueno, era así la cosa. Yo un curso lo hice ese mismo año, ese fue un concurso que se mantuvo, el último que se hizo en la época de la dictadura o la dicta blanda de Onganía y Lanusse, la que vino después fue mucho peor, evidentemente. Ahí entré contratado porque había hecho las prácticas con la directora del departamento, con Aida Barbayelata, y me había dirigido Gerardo Pajés, que era profesor de latín en el colegio y en la universidad, había sido profesor mío, y a los dos les pareció interesante hacer una prueba. Pero la prueba consistía en darme cursos más bien altos y algunos de los conocidamente conflictivos. Que lamento informarte, no eran ustedes, sino la quinta de cuarto. pero era una de varones, era una de varones solos, pero peor que ustedes. Yo voy a volver, permíteme, Alejandro, un poco a la música, un poco a la ópera, a los grandes tenores. Quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces, has escuchado a Florencio Constantino? No. Bueno. Primer nombre, primera vez. Bueno, a ver, te cuento un poco la historia. Yo tampoco lo conocía hace unos años, pero haciendo un trabajo en municipios en relación a prácticas democráticas, en Bragado me hablaron de Florencio Constantino. Y yo dije, ¿pero quién es Florencio? ¿Quién fue Florencio Constantino? Y el intendente me hizo escuchar algunas grabaciones muy antiguas de comienzos del siglo pasado de Florencio Constantino, que fue un vasco que llegó en la segunda mitad del siglo XIX, llegó a Bragado y allí consiguió con su novia vasca, consiguió una trilladora y cantaba muy bien cuando iba con la trilladora por el campo. Un cura lo escuchó y lo hizo cantar en la iglesia. Bueno, te la hago corta. Lo mandaron a Buenos Aires a perfeccionarse en cuanto a su vocalidad y terminó yendo a Europa. Y esto quiero resaltarlo para que veamos cómo nuestro querido país es muy poco agradecido con tantísima gente. Florencio Constantino se fue a Europa, triunfó como tenor, y esto está en la revista Todo es Historia, cuando a Enrico Caruso le pagaban, suponete, 1.000, a Florencio Constantino le pagaban 1.500. Ahora vos preguntás en Argentina, ¿conocen a Florencio Constantino? No. ¿Conocen a Enrico Caruso? Sí. ¿Qué hizo Florencio Constantino cuando se inauguró el Colón? Vino a Argentina y fue a Bragado y decidió donar un teatro a imagen y semejanza de la Scala de Milán, ¿no? Cosa que hizo, y es en este momento el teatro que pasó por distintos avatares, no la voy a hacer larga. En este momento es un centro cultural muy importante, el Teatro Florencio Constantino. Y los restos de Florencio Constantino descansan en Bragado. Yo le invito a la audiencia a que ponga en YouTube Florencio Constantino y escuche algunas de las interpretaciones de este que era presentado en ese momento. Hay una grabación que dicen: les presentamos a un grandísimo tenor, Florencio Constantino, ¿no? Y bueno, me parece importante destacar estas historias. Tiene, por ejemplo, canta Aurora o canta el himno nacional de una manera realmente increíble. Nada, perdón por la extensión, pero traten de escuchar en YouTube pocas grabaciones y con algunos ruidos porque son de comienzos del siglo pasado.
a Florencio Constantino. Buenísimo, Marta. Yo conocía la historia, pero querría No lo escuchar. tenía, Jorge, no lo conocía. No, Bueno, yo no. pero sería bueno retomar, porque yo me quedé con la intriga de que no era tan terribles Alejandro, pero cómo fue su experiencia como profesor y qué idea tenés vos, Alejandro, del impacto que les produjo, porque vos dijiste, nos transformó la vida, son de esas personas que dejaron huella en nosotros. Yo creo que Jorge era alguien que transmitía muy, muy bien no solamente el conocimiento, sino las ganas de aprender. Recuerdo que cuando terminamos, después de 2 años de estar con él, además de todo lo que nos había enseñado, nos regaló a cada uno un poema maravilloso, que por supuesto ustedes conocerán, de Paul Éluard, Liberté de Paul Éluard, que nos había, a pesar de que él enseñaba latín básicamente, pero nos lo había hecho leer en francés y nos había dado también la traducción. Acompañado por una nota prácticamente a cada uno de nosotros, Jorge. Yo nunca entendí cómo se te ocurrió una idea tan hermosa. Yo lo tengo guardado en un cajón todavía hoy, y vuelta a vuelta lo saco. Mira, era muy joven, tenía muchas ganas, yo creía mucho en la materia, creía mucho en la literatura, me pareció una buena oportunidad. Ustedes eran muy buenos alumnos en general, era gente que hacía preguntas inteligentes, no se quedaba con una respuesta, de modo que yo con ustedes aprendí una barbaridad porque estudiaba casi a la par de ustedes, no porque no lo supiera, sino para ver por dónde me podían salir, y me salían siempre por algún lado que yo no esperaba. Pero fue unos años, los 5 años que pasé en el colegio, fueron años realmente de mucha densidad intelectual, pero también afectiva. También con algunos colegas, conocí gente magnífica entre mis colegas, y había toda una sensación de ganas de hacer cosas que lamentablemente no pudieron concretarse, ni a nivel pedagógico, ni a nivel de materia, ni bueno, en fin. Pero yo lo recuerdo con mucho afecto, y con mucho orgullo, porque además todos apostaban ante un tipo de 24 a 25 años con unos gigantes, que algunos eran más altos que yo ya entonces, Kozlowski, por ejemplo. Y sí, era un gigante, lo mirabas para arriba. Pero bueno, fue una experiencia vital, humana, muy, muy, muy importante para mí también, no fue solamente para ustedes. Y lo del poema al final lo hice no con todos los cursos, pero con tres promociones distintas. La primera fue la de ustedes, cambiando, por supuesto, el poema por distintos motivos. Y Liberté es un poema que siempre me gustó mucho y que lamentablemente sigue muy vigente hoy en día. Absolutamente. Yo quería agregarle una pregunta, conociendo un poco la trayectoria de Jorge, porque Jorge termina en un lugar de sumo interés público, como es la Unión Europea, y en sus comienzos, contanos un poquito, ¿cuántos años estuviste ahí? ¿Qué es lo que hiciste? Y sobre todo, ¿cuál es tu sensación sobre la propia organización y la evolución de la Unión Europea, vos que lo viviste desde adentro, ¿no? Mira, yo estuve en total casi 24 años trabajando allí. Trabajé primero casi 5 en Luxemburgo, en el Parlamento Europeo, que es la institución que a mí me interesa más y con la cual realmente me identifico más y para la cual trabajé con más gusto, porque de alguna manera se palpaba lo que se quería hacer o lo que se intentaba hacer, para bien y para mal, aunque después no llegara a hacerse nada. Lamentablemente, tanto Luxemburgo era chiquita y no me acababa de gustar, como el Parlamento Europeo lamentablemente sigue sin tener demasiado peso, tiene un poco más, pero no es suficiente en las decisiones de la Unión Europea. Decidí cambiar de aires, me fui a Bruselas, que es más grande, aunque también tiene pésimo tiempo,
y no es una ciudad en la que yo elegiría vivir por mi gusto, y ahí fui a parar al Consejo de Ministros, que es en cambio la institución que tiene lamentablemente más poder y más poder nacional, porque ahí entran los intereses nacionales a jugar dentro de la estructura general, y ahí los textos además son los que te tocan traducir. Hay algunos secretos que no los ve nadie, están los técnicos que son los más frecuentes, y lo que fue interesante fue preparar un trabajo enorme, tanto el Tratado de Maastricht, que dio la luz, como el Tratado de la Constitución de Europa, que no vio la luz finalmente porque no se pusieron de acuerdo en tener una constitución europea. Pero el trabajo fue muy interesante desde ese punto de vista. También allí conocí gente magnífica dentro y fuera de las instituciones. Tengo que decir que el método de selección para entrar ahora es de otra manera. Era muy duro, pero era muy correcto en general. La parte por lo menos objetiva de comprobación de conocimientos, los 3 o 4 exámenes que hice yo fueron realmente duros y fueron buenos. Los orales ya empieza un poco la parte personal del tribunal, del propio candidato. Yo tuve en 2 casos 2 relaciones bastante negativas con 2 miembros del jurado, cada uno distintos, que fue lo que me hizo ver que cuando entrara, si entraba, y entré y lo comprobé, una vez que la puerta se cierra tras los elegidos del señor, ahí adentro es una especie de lucha sin cuartel para copar posiciones, cosa que a mí siempre me ha reventado. Si no es por tu propio mérito, digamos, ¿no? Y es decir, en ese aspecto el día a día puede ser un poco muy, muy estresante y un poco decepcionante si vamos a mirar el lado humano de las cosas, o personas que llegan a cargos para los cuales no están preparados, pero que en cambio tienen otros, entre comillas, méritos. No sé si te contesté. En todas partes se cuecen habas, dice el refrán, ¿no? Sí. Pero eso sí, no, yo quería ver qué es lo que vos recordabas con mayor placer de esa experiencia, porque en los 2 casos nombraste, y me pareció muy genial el hecho de haber encontrado gente, ¿no? Personas con las que tuviste buenos vínculos y muchos afectos. ¿Qué es lo que vos recordás de esta experiencia, lo más positivo, aquello que atesorás? Sí, lo que podés sacar es decir, perdí tanto tiempo, perdí no sé cuántos años, me tenía que quedar todo el día de guardia, 3 veces por semana, dormías 3 horas por día, por ahí para no hacer nada, como concretamente trabajo, hacer muy poco, pero en esas horas de espera, y todo lo demás, conocías a gente de otros países muy distintos que uno. Bueno, yo era totalmente sapo de otro pozo, porque además me veía más como argentino que como español, porque si no sos español de origen te miran medio de costado. Pero bueno, ahí conocí gente de países de los cuales yo no esperaba ver ni conocer, y realmente eso es una experiencia muy enriquecedora, te ofrece muchos puntos de vista distintos, no es que sean siempre los correctos, pero son nuevos, son cosas interesantes de ver, cómo se enfocan criterios para las cosas más elementales de la vida cotidiana: hora de comer, forma de salir a pasear, cuándo se sale a pasear, cómo se trabaja, cuándo, dónde se trabaja. Todo eso para mí sigue siendo una experiencia invalorable, y creo que es lo que se intentó y se intenta con esos programas para los chicos que terminan la universidad, el programa de Erasmus, que los prácticamente obligan a hacer una experiencia en otro país distinto, y realmente han dado resultados espléndidos en la parte, digamos, laboral, en la parte del conocimiento, y espléndido en la parte de relaciones. Entonces, esa es la Europa que a mí me interesa. Lamentablemente me parece que es la que está más lejos. Y con respecto a estos crápulas de alumnos que tenía yo,
eran chicos, bueno, yo también era un chico, pero eran chicos que me llevaban, yo les llevaba 7, 8 años, los bien, y por una o dos experiencias negativas que las tenés lamentablemente, hay gente que ya a los 18 años, 17 años, tiene sus bemoles, digamos así. La mayoría, y el curso de Alejandro era un curso en eso muy, muy especial, tenían buena relación entre ellos, que es una cosa muy importante, eso se reflejaba en la clase, eso te daba a vos toda una idea de lo que podías hacer o no hacer, salías de esa clase y el de al lado no podías hacer lo mismo, podías hacer otras cosas, de modo que, no en parte Alejandro está allí, y otros compañeros de él están en otras partes, se vio que eran personas realmente y no solamente capaces intelectualmente, sino que claro. tenían además un valor humano muy grande, para mí muy grande. Yo, Jorge, quiero hacer una rápida mención. Vos no me vas a maltratar por la traducción porque no es mía, no lo puedo traducir de memoria, pero quiero simplemente leer el primer verso y el cierre de A la libertad de Paul Éluard, que decía sur me caí de Collier, y lo podría más o menos pronunciar decentemente en francés, pero sobre mis cuadernos de estudiante, sobre mi pupitre y los árboles, sobre la arena, sobre la nieve, escribo tu nombre. Y sigue escribiendo y escribiendo el nombre sobre la jungla, el desierto, los nidos, las retamas, el eco de mi infancia, las maravillas de las noches, el estanque, el sol enmohecido, y escribo tu nombre, escribo tu nombre. Y el cierre dice, maravilloso, y por el poder de una palabra recomienzo mi vida, nací para conocerte, para nombrarte libertad. Eso es lo que Jorge nos dejó como legado en aquel momento, ¿no? Si te puedo decir un secreto en voz alta, yo no quería darles el poema, yo quería regalarles, en mi locura de entonces, que sigue siendo ahora también, quería regalarles la grabación por Gerard Philippe, porque la dice de una manera increíble, pero por supuesto no la conseguí, me miraban con este loco que está pidiendo, así que tuve que conformarme con... Ahora se podría perfectamente, entonces no se podía. Jorge, se nos acaba el tiempo, lamentablemente nos quedaríamos mucho rato más. Yo te hubiera preguntado de Barcelona y había mucho para preguntar del catalán, por ejemplo, pero te pido como despedida que vos presentes el tema que nos sugeriste y que vamos a pasar un par de minutos para que nuestra audiencia se enriquezca un poquitito. Bueno, cuando me lo dijiste, yo pensé en la Bajiana Brasileira número 5 de Héctor Villa-Lobos, porque es una cosa muy bonita, que es un Bach a la brasilera, ejecutado por su propio autor con la Orquesta de París, con una de las grandes sopranos del siglo pasado, Victoria de Los Ángeles, que tuvo una relación muy especial con el Colón de Buenos Aires, que tuvo una relación muy especial con varios argentinos, entre ellos yo. Fue una grabación premiada, y es lo que Alejo Carpentier, siempre quería unir lo bueno de Europa, Bach, con lo bueno de América. Y él decía siempre, Tristán y Isolda tendría que hacerse con el escenario del Pan de Azúcar. Bueno, aquí tienen un Bach interpretado por un brasilero, cantado por una española, dirigido por el mismo brasilero, y con la Orquesta de París, que en ese momento estaba en su gran momento. Gracias y hasta cualquier momento. Nada menos. Gracias, Jorge Vinaghi. Un lujo. Nos vamos porque ya estamos a escuchar un poquito de ópera.